Los desiertos no son solo espacios de arena y sol, también son lugares donde los humanos aprenden a sobrevivir mediante la inteligencia, la memoria y la adaptación constante. Desde el norte de África y Oriente Medio hasta Sudamérica, Australia y Asia Central, las ciudades que han surgido en medio de este árido paisaje han demostrado que la vida no necesita confrontar a la naturaleza, sino comprenderla. La arquitectura, el ritmo de vida y las comunidades de estas tierras se han moldeado mediante la observación a largo plazo y la experiencia acumulada durante generaciones. Cada ciudad es una historia de equilibrio, paciencia y la capacidad humana de vivir en armonía con los límites de la naturaleza. Timbuktu, Mali. Pocas ciudades evocan el desierto como Timbuktu. Su nombre siempre ha estado asociado a distancia, arena y rutas interminables. Pero la vida aquí nunca fue estática. La ciudad nació y creció como un punto de encuentro entre caminos invisibles, donde el comercio, el conocimiento y la supervivencia aprendieron a convivir con el calor y el polvo. Las construcciones tradicionales, de muros gruesos y patios interiores, no buscan imponerse al entorno, sino amortiguarlo. Estudios históricos muestran que la organización urbana siempre respondió a una lógica clara: protegerse del sol y conservar la frescura interior. Vivir en Timbuktu significa moverse al ritmo del desierto. Desde mi punto de vista, lo más llamativo es la paciencia con la que la vida cotidiana se ajusta a las horas favorables del día. Las calles cobran vida cuando el calor cede, y los espacios interiores se convierten en refugios compartidos. El desierto no se siente vacío, sino presente, marcando el paso del tiempo y recordando que aquí la previsión y la comunidad son tan importantes como el agua. Ghadames, Libia. Ghadames no se presenta como una ciudad expuesta, sino como una ciudad escondida. Desde fuera, el desierto parece dominarlo todo, pero al cruzar sus límites aparece un entramado urbano diseñado para sobrevivir al calor extremo. Calles cubiertas, pasajes elevados y viviendas conectadas forman un sistema donde la sombra es el verdadero eje de la vida diaria. Estudios arquitectónicos consideran a Ghadames una obra colectiva de adaptación climática, pensada para proteger a sus habitantes sin necesidad de tecnología moderna. Vivir en Ghadames implica habitar el interior. Desde mi experiencia, la vida cotidiana fluye en espacios protegidos, donde el calor se atenúa y el movimiento se vuelve medido. El desierto no se enfrenta de forma directa, se evita con inteligencia. Aquí, cada desplazamiento tiene un propósito,
y la arquitectura se convierte en una aliada silenciosa que permite a la comunidad mantenerse estable en uno de los entornos más exigentes del Sahara. Siwa, Egipto. Rodeado por dunas y lagos salinos, el oasis de Siwa aparece como una interrupción verde en medio de la aridez. La vida aquí se construyó alrededor del agua, un recurso limitado que define el ritmo de la comunidad. Palmerales, huertos y viviendas de tierra forman un paisaje donde nada es casual. Un dato relevante es que el aislamiento geográfico permitió conservar tradiciones propias durante siglos. Estudios antropológicos muestran que la identidad local está profundamente ligada a la gestión colectiva del entorno. Vivir en Siwa significa aceptar el desierto sin resignación. Desde mi punto de vista, el oasis transmite una sensación de refugio activo. La vida diaria se organiza alrededor de la sombra, el cultivo y los espacios comunes. El calor nunca desaparece, pero se vuelve manejable gracias al conocimiento acumulado. El desierto permanece alrededor, recordando que la estabilidad aquí depende del equilibrio entre cooperación humana y respeto por los límites naturales. Merzouga, Marruecos. En Merzouga, el desierto no es un fondo lejano, sino una presencia inmediata. Las dunas se elevan y se desplazan lentamente, modificando el paisaje con el paso del tiempo. La comunidad vive sabiendo que el entorno nunca es completamente fijo. Las viviendas tradicionales utilizan materiales locales pensados para suavizar las temperaturas extremas. Estudios regionales muestran que la vida aquí se organiza siguiendo los ciclos del sol y del viento, más que el reloj. Vivir en Merzouga implica convivir con el movimiento. Desde mi experiencia, el desierto se siente como un organismo vivo que influye en cada decisión cotidiana. Las actividades se concentran en las horas más suaves y el silencio del paisaje impone una forma de vida reflexiva. La arena no se combate, se acepta como parte del día a día, definiendo una relación directa entre el ser humano y un entorno en constante transformación. Ouarzazate, Marruecos. Entre montañas áridas y planicies secas, Ouarzazate se formó como un punto de conexión en medio del desierto. Su ubicación obligó desde el inicio a pensar la ciudad como un lugar de paso y de adaptación. Las construcciones de tonos claros, patios interiores y muros sólidos reflejan una respuesta directa al clima seco.
Estudios urbanos muestran que el crecimiento de la ciudad respetó las condiciones naturales, integrándose en el paisaje en lugar de transformarlo radicalmente. Vivir en Ouarzazate significa organizar la vida en función del sol. Desde mi punto de vista, la ciudad transmite una calma resistente. La rutina diaria se ajusta a la luz, a la sombra y a la temperatura. El desierto no invade la ciudad, pero la rodea constantemente, recordando que aquí la supervivencia cotidiana no depende de imponerse al entorno, sino de entenderlo y convivir con él. Tataouine, Túnez. La región de Tataouine no impone su presencia de inmediato. Se va revelando poco a poco a través de colinas secas, tonos terrosos y un silencio que parece permanente. Aquí, la frontera entre paisaje y asentamiento humano es difusa. Las viviendas tradicionales no buscan destacar, sino confundirse con el terreno, estructuras compactas, espacios excavados y muros gruesos que protegen del calor y del viento. Un dato revelador es que muchas casas fueron diseñadas para mantenerse habitables durante todo el año sin depender de recursos externos. Estudios históricos muestran que la arquitectura local es el resultado directo de generaciones observando el comportamiento del clima. Vivir en Tataouine implica pensar la vida como una sucesión de decisiones medidas. Desde mi punto de vista, la rutina diaria se construye con una lógica de ahorro, de energía, de movimiento y de recursos. Las actividades se concentran en los momentos más favorables del día y la vida social se refugia en espacios protegidos. El desierto no se siente hostil, pero sí exigente. Obliga a vivir con atención constante y a aceptar que la estabilidad nace de la previsión compartida. Dous, Túnez. Dous se abre ante el desierto como una antesala de arena infinita. El horizonte se vuelve amplio y móvil, y la ciudad aparece como un punto de referencia en un paisaje que cambia con el viento. Históricamente, este lugar creció alrededor del movimiento, rutas, descansos y reagrupamientos en medio del Sahara. Las viviendas y espacios comunes reflejan esa relación con la movilidad y el clima extremo. Estudios culturales muestran que la memoria del terreno y la orientación natural fueron siempre más importantes que cualquier trazado rígido. Vivir en Dous significa convivir con la sensación de apertura total. Desde mi experiencia, la vida diaria se organiza con una conciencia muy clara del sol y de la temperatura. Nada se hace por impulso.
La comunidad mantiene un fuerte sentido de cooperación y conocimiento compartido del entorno. La arena no es solo paisaje, es referencia y límite. Aquí, el desierto enseña a medir el tiempo con paciencia y a entender que adaptarse es un proceso continuo. Janet, Argelia. Janet parece emerger de la roca y la arena como una huella humana persistente. El paisaje que la rodea está formado por formaciones antiguas y superficies talladas por el tiempo, creando una sensación de permanencia geológica. La ciudad se desarrolló como refugio y punto de paso, adaptándose a un entorno extremadamente seco. Un dato interesante es que sus construcciones tradicionales utilizan materiales y formas que reducen la absorción del calor. Estudios arqueológicos muestran que esta región ha sido habitada durante largos periodos gracias a una adaptación cuidadosa. Vivir en Dijanet implica convivir con la quietud. Desde mi experiencia, la vida cotidiana se siente contenida y reflexiva. Los encuentros sociales se concentran en espacios protegidos y el ritmo diario se ajusta de forma precisa al clima. El desierto aquí no es solo entorno, es memoria activa. Influye en la manera de vivir, de construir y de pensar el futuro dentro de límites claros. Chinguetti, Mauritania. Chinguetti da la impresión de estar detenida en un punto exacto entre la arena y el recuerdo. Las dunas avanzan lentamente a su alrededor, no con violencia, sino con una constancia casi imperceptible, como si el desierto estuviera siempre poniendo a prueba la permanencia humana. La ciudad nació como un lugar de encuentro intelectual y cultural en medio del Sahara, y esa vocación dejó una huella clara en su trazado. Las edificaciones de piedra y tierra no buscan imponerse al entorno, sino resistirlo. Muros sólidos, calles estrechas y espacios interiores que protegen del sol y del viento. Estudios históricos coinciden en que Chinguetti fue pensada para durar, no para expandirse sin control. Vivir en Chinguetti significa aceptar la lentitud como una forma natural de existir. Desde mi punto de vista, la vida cotidiana aquí se mueve con una calma profunda y deliberada. Las actividades no se apresuran. Se acomodan al clima, al silencio y a la luz cambiante del día. El desierto no invade de golpe, sino que avanza con paciencia, y esa misma paciencia se refleja en la forma de habitar. La continuidad de la ciudad depende de la memoria colectiva, de la previsión y de una relación constante con un entorno que nunca desaparece del todo, ni siquiera en el interior de las casas. San Pedro de Atacama, Chile.
San Pedro de Atacama aparece como un conjunto compacto de construcciones de adobe bajo uno de los cielos más despejados del planeta. La luz es intensa, el aire seco y el paisaje abierto se extiende hacia salares, volcanes y montañas que refuerzan la sensación de aislamiento. En este entorno, la vida humana solo fue posible gracias a una relación extremadamente cuidadosa con el agua. Cada canal, cada huerto y cada patio interior responde a siglos de observación del clima. Las viviendas tradicionales utilizan muros de tierra gruesos y espacios cerrados para regular la temperatura, creando refugios frescos en medio de una aridez absoluta. Estudios ambientales muestran que esta adaptación no fue improvisada, sino precisa y sostenida en el tiempo. Vivir en San Pedro de Atacama implica aceptar un ritmo impuesto por la luz y el calor. Desde mi experiencia, la vida cotidiana se siente ordenada y consciente. Las actividades se distribuyen según las horas más suaves del día, y la vida social se concentra en espacios protegidos donde la sombra adquiere un valor esencial. El desierto no se percibe como un vacío, sino como un entorno exigente que obliga a prestar atención constante a cada recurso. Aquí, cada decisión cotidiana recuerda que habitar el desierto es, ante todo, un ejercicio de equilibrio. Calama, Chile. Calama se extiende en un paisaje mineral donde la vegetación casi desaparece y el suelo parece desnudo. La ciudad creció como un núcleo urbano en una de las regiones más secas del mundo, rodeada por una atmósfera de polvo, sol intenso y cielos abiertos. A diferencia de otros asentamientos más pequeños, Calama tuvo que desarrollar una estructura urbana capaz de sostener una vida cotidiana compleja en condiciones extremas. La arquitectura y los espacios públicos responden a una lógica funcional. Protección térmica, eficiencia en el uso del espacio y adaptación constante al clima. Estudios urbanos muestran que la ciudad ha cambiado repetidamente para poder mantenerse habitable. Vivir en Calama significa convivir con la sequedad como condición permanente. Desde mi punto de vista, la vida diaria se organiza con un pragmatismo absoluto. Las rutinas se ajustan para reducir el desgaste físico y los espacios protegidos se vuelven esenciales para el descanso y la interacción social. El desierto no rodea la ciudad como una amenaza inmediata, pero sí como una presencia constante que define la manera de vivir, trabajar y desplazarse. Aquí, la adaptación no es una respuesta puntual, sino una práctica diaria que sostiene la vida en medio de un entorno implacable. La Tirana, Chile.
La Tirana surge en medio de una pampa árida, donde el paisaje parece inmóvil durante gran parte del año. La tierra es seca, el aire polvoriento y la vegetación escasa, lo que convierte a este asentamiento en un punto humano muy definido dentro del desierto. La vida cotidiana aquí se desarrolla bajo un clima extremo, con grandes diferencias entre el día y la noche. Un dato relevante es que la organización del pueblo ha estado históricamente ligada a momentos específicos del calendario, cuando la población aumenta y el entorno se transforma temporalmente. Estudios regionales muestran que esta alternancia marcó la forma de construir y de habitar el lugar. Vivir en la Tirana implica aceptar una rutina marcada por la espera y la preparación. Desde mi punto de vista, la comunidad se caracteriza por una fuerte capacidad de adaptación. Durante gran parte del año, el ritmo es tranquilo y medido, cuidando los recursos y el esfuerzo físico. El desierto impone límites claros, y dentro de ellos la vida se organiza con previsión, manteniendo un equilibrio entre permanencia y cambio. La Rinconada, Perú, zona desértica andina. La Rinconada se ubica en un entorno donde la aridez y la altura se combinan, creando una sensación de aislamiento extremo. El paisaje es duro, con suelos desnudos, vientos constantes y una luz intensa que no concede tregua. La comunidad se formó como respuesta a condiciones económicas y geográficas muy específicas, lo que dio lugar a una organización social particular. Un dato relevante es que las viviendas se levantan con materiales disponibles localmente, priorizando la protección frente al clima. Estudios sociales muestran que la adaptación aquí es tanto física como colectiva. Vivir en la Rinconada implica aceptar una existencia exigente. Desde mi experiencia, la vida cotidiana se organiza con una lógica de resistencia continua. Cada desplazamiento requiere esfuerzo y cada actividad se planifica con atención. El desierto andino no se presenta como un paisaje distante, sino como una presencia constante que condiciona la forma de trabajar, descansar y relacionarse dentro de la comunidad. Ica, Perú. Ica se extiende en medio de un paisaje desértico, donde el agua marca la diferencia entre la vida y la aridez total. Rodeada por dunas y valles secos, la ciudad se desarrolló gracias a sistemas de riego que permiten la agricultura en un entorno hostil. Un dato interesante es que la gestión del agua ha sido central en la historia local, influyendo en la organización urbana y social.
Estudios históricos muestran que la supervivencia de Ica siempre dependió de una relación cuidadosa con los recursos hídricos. Vivir en Ica implica convivir con el contraste. Desde mi punto de vista, la vida cotidiana se siente activa pero contenida. Las jornadas se organizan para evitar el calor extremo y la sombra se vuelve un elemento esencial del espacio urbano. El desierto rodea la ciudad, recordando constantemente que el equilibrio entre aprovechamiento y conservación es la base de la vida aquí. Nazca, Perú. Nazca se asienta en una de las regiones más secas de Sudamérica, donde la lluvia es escasa y el paisaje parece detenido en el tiempo. El entorno es abierto, mineral y silencioso, con una sensación de amplitud que domina la experiencia diaria. La comunidad ha aprendido a vivir con recursos limitados, adaptando su organización social a un clima extremo. Un dato relevante es que antiguas técnicas de gestión del agua permitieron la permanencia humana durante siglos. Estudios arqueológicos y sociales destacan esta adaptación como clave para la continuidad del asentamiento. Vivir en Nazca implica una relación constante con la escasez. Desde mi experiencia, la vida cotidiana se mueve con cautela y previsión. Las actividades se distribuyen según la temperatura y la disponibilidad de recursos. El desierto no se enfrenta, se entiende. Esa comprensión profunda del entorno define la forma de vivir y de pensar el futuro en este paisaje austero. Alice Springs, Australia. Alice Springs aparece como un núcleo humano en el centro del desierto australiano, rodeado por tierras rojas y horizontes amplios. La ciudad se desarrolló como un punto estratégico en un territorio vasto y poco poblado, adaptándose a un clima extremadamente seco. Un dato relevante es que la vida urbana aquí depende de una planificación precisa del agua y de la infraestructura. Estudios regionales muestran que Alice Springs funciona como un centro de servicios vital en un entorno desértico. Vivir en Alice Springs implica aceptar el aislamiento como parte de la vida cotidiana. Desde mi punto de vista, la comunidad se organiza con pragmatismo. Las rutinas se ajustan al calor, a la distancia y a la necesidad de autosuficiencia. El desierto no rodea la ciudad como una amenaza inmediata, pero sí como una presencia constante que define el carácter, el ritmo y la manera de habitar este espacio central de Australia. Coober Pedy, Australia. Coober Pedy no se reconoce primero por sus edificios, sino por la ausencia de ellos en la superficie.
El paisaje es plano, seco y blanquecino, con un cielo que parece ocuparlo todo. Aquí, la vida humana decidió esconderse bajo tierra como respuesta directa al calor extremo del desierto australiano. Muchas viviendas, comercios y espacios comunes se excavaron en la roca, creando interiores donde la temperatura se mantiene estable durante todo el año. Estudios regionales señalan que esta forma de habitar no fue una rareza cultural, sino una solución práctica nacida de la observación del entorno. Vivir en Coober Pedy implica aceptar que el desierto dicta incluso dónde se vive físicamente. Desde mi punto de vista, la rutina diaria se organiza alrededor de la protección y el ahorro de energía. La vida social se desarrolla bajo tierra, mientras la superficie queda para los desplazamientos necesarios. El desierto no se combate, se esquiva con inteligencia, transformando el subsuelo en refugio cotidiano y redefiniendo por completo la idea de hogar. Birdsville, Australia. Birdsville aparece como un punto aislado en medio de una inmensidad árida, donde las distancias son tan importantes como el clima. El paisaje es abierto, seco y aparentemente vacío, pero la comunidad existe gracias a una red de conocimientos prácticos sobre el desierto. La ciudad se desarrolló como un lugar de paso y abastecimiento, con infraestructuras pensadas para resistir el calor y la escasez de recursos. Estudios regionales muestran que la vida aquí siempre dependió de la previsión y del entendimiento del territorio. Vivir en Birdsville significa convivir con la lejanía. Desde mi experiencia, la vida cotidiana se siente contenida y funcional. Cada actividad tiene un propósito claro y el aislamiento refuerza los lazos comunitarios. El desierto no rodea al pueblo como amenaza inmediata, pero sí como recordatorio constante de que la autosuficiencia, la cooperación y el respeto por los límites naturales son esenciales para sostener la vida. Wadi Rum, Jordania, comunidades beduinas. Wadi Rum se extiende como un vasto escenario de arena roja y formaciones rocosas monumentales. El paisaje es abierto, silencioso y profundamente marcado por el paso del tiempo.
Las comunidades beduinas han vivido aquí durante generaciones, adaptando su forma de vida a un entorno donde el agua es escasa y el clima extremo. Sus campamentos y asentamientos temporales reflejan una relación flexible con el territorio. Estudios antropológicos destacan que la movilidad y el conocimiento del desierto son claves para la continuidad de estas comunidades. Vivir en Wadi Rum implica entender el desierto como un espacio vivo. Desde mi punto de vista, la vida cotidiana se basa en la observación constante del entorno. Las actividades se ajustan al clima, a la luz Y, a la disponibilidad de recursos. El desierto no se percibe como vacío, sino como un mapa lleno de referencias conocidas, donde la experiencia heredada guía cada decisión y mantiene el equilibrio entre permanencia y movimiento. Petra, Jordania, aldeas cercanas. Las aldeas cercanas a Petra se desarrollan en un paisaje rocoso donde la aridez domina cada perspectiva. El entorno es duro, pero profundamente estructurado por la geología. Las comunidades actuales viven entre valles secos y formaciones de piedra, heredando una relación histórica con el desierto. Las viviendas se adaptan al terreno, utilizando materiales locales y orientaciones que reducen la exposición al sol. Estudios históricos muestran que la ocupación humana en esta región siempre dependió de una gestión cuidadosa del agua y del espacio. Vivir cerca de Petra implica convivir con un pasado visible y un presente exigente. Desde mi experiencia, la vida diaria se organiza con atención constante al clima y a la topografía. El desierto no es un telón de fondo, sino un factor activo que condiciona los desplazamientos y las rutinas. Aquí, la adaptación no es una excepción, sino una continuidad que conecta generaciones a través del conocimiento del entorno. Al-Ula, Arabia Saudita.
Alula se presenta como un valle fértil rodeado por formaciones rocosas y desierto abierto. El contraste entre oasis y aridez define la identidad del lugar. Durante siglos, la comunidad se organizó en torno al agua, la agricultura y las rutas de paso, desarrollando una arquitectura que aprovecha la sombra y la ventilación natural. Estudios arqueológicos y ambientales muestran que la vida aquí siempre fue posible gracias a una adaptación precisa al entorno desértico. Vivir en Alula implica aceptar una relación directa con el paisaje. Desde mi punto de vista, la vida cotidiana se siente cuidadosamente equilibrada. Las actividades se distribuyen según la temperatura y la luz. Y la comunidad mantiene una conexión profunda con el valle que la sostiene. El desierto no invade el asentamiento, pero lo rodea y lo define. Recordando que la estabilidad depende del respeto continuo por los límites naturales. Riyadh, Arabia Saudita, zona desértica. Riyadh se levanta sobre una vasta llanura árida, donde el desierto no es un paisaje distante, sino la base misma del territorio. Antes de convertirse en una gran ciudad, este lugar ya exigía soluciones claras para convivir con el calor extremo, la escasez de agua y las largas distancias. La organización urbana moderna se superpuso a un entorno que nunca dejó de ser desértico. Un dato relevante es que la planificación de espacios cerrados, patios y sistemas de sombra responde directamente al clima. Estudios urbanos muestran que incluso la ciudad contemporánea sigue adaptándose a las condiciones naturales que la rodean. Vivir en Riyadh implica habitar una ciudad donde el desierto sigue marcando el ritmo. Desde mi punto de vista, la vida cotidiana se organiza hacia el interior, espacios climatizados, desplazamientos planificados y horarios ajustados a la temperatura. El exterior no desaparece, pero se vuelve selectivo. El desierto no se enfrenta de manera frontal, se gestiona, convirtiéndose en un factor constante que moldea la forma de vivir, trabajar y descansar. Dubái, Emiratos Árabes, unidos en torno desértico. Dubái surge de un entorno donde la arena y el calor fueron durante siglos los protagonistas absolutos.
Antes de su desarrollo urbano acelerado, la vida aquí dependía del agua, la sombra y el movimiento controlado. La ciudad actual creció sobre esa base, incorporando tecnología sin eliminar la influencia del desierto circundante. Un dato interesante es que muchas soluciones arquitectónicas modernas siguen inspirándose en técnicas tradicionales de ventilación y protección solar. Estudios ambientales muestran que la expansión urbana siempre tuvo que negociar con el clima extremo. Vivir en Dubái significa convivir con un contraste permanente. Desde mi experiencia, la vida diaria transcurre en espacios cuidadosamente controlados, mientras el desierto permanece justo al otro lado de la infraestructura. El ritmo es rápido, pero siempre condicionado por la temperatura exterior. El desierto no desaparece tras el desarrollo, se mantiene como una presencia silenciosa que recuerda los límites naturales incluso en un entorno altamente urbanizado. Liwa Oasis, Emiratos Árabes Unidos. Liwa Oasis aparece como una franja verde al borde de algunas de las dunas más altas del mundo. El contraste entre la vegetación y la arena define inmediatamente la vida en este lugar. Durante generaciones, la comunidad se organizó alrededor del agua subterránea, desarrollando sistemas agrícolas adaptados al desierto. Un dato relevante es que la disposición de los asentamientos sigue la lógica de la sombra y el acceso al agua. Estudios antropológicos muestran que la continuidad del Liwa dependió siempre del conocimiento preciso del entorno. Vivir en Liwa implica aceptar una relación directa con el desierto. Desde mi punto de vista, la vida cotidiana se siente pausada y profundamente organizada.
Las actividades se ajustan a la luz y al calor, y la comunidad mantiene un equilibrio constante entre cultivo y protección. El desierto rodea el oasis como una frontera clara, recordando que la estabilidad aquí es el resultado de una adaptación constante y cuidadosa. Turpan, China. Turpan se encuentra en una de las regiones más calurosas y secas de China, en una depresión rodeada de desierto. El paisaje es extremo, suelos áridos, cielos abiertos y una sensación de calor persistente. La vida aquí fue posible gracias a ingeniosos sistemas de gestión del agua que permitieron el desarrollo de la agricultura. Un dato notable es que los canales subterráneos tradicionales ayudaron a distribuir el agua sin perderla por evaporación. Estudios históricos destacan esta adaptación como clave para la permanencia humana. Vivir en Turpan implica convivir con el calor como condición permanente. Desde mi experiencia, la vida cotidiana se organiza con precisión. Las actividades se concentran en horas favorables y los espacios interiores se vuelven esenciales. El desierto no se percibe como vacío, sino como un entorno que exige inteligencia colectiva. Aquí, la supervivencia diaria se apoya en el conocimiento heredado y en una relación cuidadosa con cada recurso disponible. Hotan, China. Hotan se sitúa en el borde de un vasto desierto, donde la arena avanza y se retira según el viento. El entorno es seco, polvoriento y exigente, pero la comunidad ha logrado establecerse gracias al control del agua proveniente de las montañas cercanas.
La ciudad se organizó históricamente como un punto de intercambio y asentamiento estable. Un dato relevante es que la agricultura y la artesanía local dependen de una gestión precisa de los recursos. Estudios regionales muestran una adaptación continua al entorno desértico. Vivir en Otán significa aceptar la proximidad constante del desierto. Desde mi punto de vista, la vida diaria se mueve con cautela y previsión. Las rutinas se ajustan al clima y a la disponibilidad de agua, y la comunidad mantiene una fuerte conexión con su entorno inmediato. El desierto no invade la ciudad de golpe, pero siempre está presente, recordando que la estabilidad aquí depende del equilibrio entre naturaleza y organización humana.